soluciones. Don Agustín, ¿qué está pasando con Gibraltar? Que lleva pasando en los últimos 300 años, podríamos decir, no es nada que no sepamos, en realidad. Gibraltar es parte de España, es un territorio que en un momento dado, ¿no?, se cedió, o sea, la ciudad y el castillo de Gibraltar, y en el Tratado de Utrecht ya ha pasado tiempo, y desde entonces pues los abusos por parte de los británicos han sido continuos, paralelamente a los intentos de España de recuperar algo que realmente le pertenece. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que Gibraltar empobrece y parasita a España, le hace perder la importancia que tendría los 600 kilómetros de costa que tiene sobre el estrecho, una posición estratégica fundamental, cuyos beneficios realmente está disfrutando el Reino Unido, pero además mantiene allí una base precisamente que pagamos nosotros. Esto es una cosa que es muy curiosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos indirectamente, porque Gibraltar, como decía, es un parásito, una sanguijuela que tiene la comarca, que le hace correr riesgos innecesarios en los cuales podemos hablar después más detalladamente. Y es absolutamente incomprensible la dejadez de nuestros gobiernos, del PSOE y del PP, para poner fin a esta situación. Don Fernando. Yo no puedo estar más de acuerdo con el general, porque yo empecé con este tema cuando ingresé en la carrera diplomática en el año 1963, estuve en la ONU con el tema de Gibraltar desde 1966, estuve destinado allí 5 años, cuando por primera vez se colocó en el Comité de los 24 el tema de Gibraltar como territorio no autónomo, incluido por el Reino Unido como territorio a descolonizar, y ha sido durante todos estos años uno de las columnas básicas del planteamiento necesario para recuperar la importancia geoestratégica que apuntaba el general en el estrecho de Gibraltar. Recordemos que en la ONU, precisamente en ese año de 1967, 68, 63, no recuerdo. Empieza el Comité de los 24, empieza a ocuparse del tema en 1963. Y en 1966 ya el tema de Gibraltar, que ya había sido incorporado en el año 46 en la lista de territorios no autónomos, empieza a ser abordado por España, porque no nos olvidemos que España no ingresa en las Naciones Unidas hasta 1955. En función de un pacto, nosotros estábamos excluidos de las Naciones Unidas, y toda la primera fase fue de readaptación de la política española de entonces a lo que era la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones. La situación actual es que tenemos un tratado antediluviano por el cual el Reino Unido ocupa Gibraltar. Tenemos de nuestro lado la razón que nos da el hecho de que la ONU haya declarado Gibraltar territorio que hay que descolonizar. Y sin embargo, bueno, pues fue llegar el Partido Socialista al poder, abrir la verja, y desde entonces acá no solo no hemos avanzado en nada, y vaya para 40 años el tema, sino que encima hemos retrocedido. Como decía don Agustín, en estos momentos Gibraltar es una base inglesa que nosotros estamos financiando, pues por el procedimiento de permitir que allí exista un paraíso fiscal para las empresas, por el procedimiento de permitir que allí atraquen, pues por ejemplo, submarinos nucleares para reparaciones, con el consiguiente riesgo para la zona, permitir que ahí se produzca todo ese tráfico de cargas de petróleo, donde por cierto participa algún político español en alguna de las empresas que se dedican a hacer esos trasvases de petróleo, con el riesgo consiguiente de vertidos. Tenemos ahí un paraíso del juego online para el que le hemos puesto nosotros las líneas telefónicas, con lo cual ahí hacen, sin pagar un euro de impuestos aquí en España, todo el negocio del mundo en torno al juego online. Oiga, es que somos los más tontos del planeta. Nos dedicamos nosotros a financiar las colonias extranjeras en nuestro territorio, ¿no? Pero usted, es que uno de los aspectos más llamativos, ¿no?, de todo este contencioso es la pasividad de la población local. O sea, es la dejadez de los gobiernos, cosa así a primera vista incomprensible,
Y luego también la resignación, digamos, de la comarca, particularmente de la Línea, un pueblo que está absolutamente empobrecido, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Y eso qué se debe? Pues a la subversión ideológica. La subversión ideológica por parte de los británicos. No hay que olvidarse de las andanzas del MI6 en Gibraltar, ¿no? Y en toda, no la comarca, toda Andalucía y todo el territorio nacional español, haciendo que la visión que se tenga sea completamente sesgada y errónea. Por ejemplo, se dice, ¿no?, ¿qué es Gibraltar? Pues Gibraltar es la fábrica de trabajo de la Línea. Los linenses viven gracias a Gibraltar. Claro, nadie se para a reparar entre la diferencia que existe entre el norte de la verja, es decir, el pueblo de la Línea de la Concepción, nuestro pueblo de la Línea de Concepción, y el sur de la colonia, y la colonia, situada al sur de la verja, que disfruta de la tercera renta per cápita del mundo, después de Qatar y Luxemburgo. Y bueno, ¿y esa renta quién la genera? Pues los trabajadores españoles que cruzan la verja diariamente y tienen aquello en marcha desde las industrias online. Voy a, por no hablar, las industrias online, quiero decir, el juego online, las empresas offshore y luego el juego online, ¿no? Que deja, pues, gran parte, ¿no? Quizás el 50%, ¿no? de la renta allí. Bueno, es Gibraltar el que es dependiente de España, es dependiente de la Línea, y no la Línea, la comarca es dependiente de Gibraltar, como se nos quiere hacer. Ese es uno de los aspectos, por ejemplo, ¿no? Pero yo le puedo decir otro, ¿no? ¿Qué se pensaría de un polvorín, por ejemplo, en San Fernando, base de la Infantería Marina, de la Fuerza de Infantería Marina que está allí? Bueno, los polvorines que había allí, pues se trasladaron a Rota, a un sitio mucho más aislado. ¿Por qué? Por los riesgos de la zona. Bueno, ahí tenemos un polvorín, tenemos polvorines a 800 metros de Algeciras, y nadie curiosamente dice nada. ¿Qué escándalo producía y tal, no los submarinos nucleares, no el escuadrón de submarinos nucleares norteamericanos que había en Rota? Bueno, hubo manifestaciones, hubo protestas, hubo de todo y tal, ¿no? Pues allí tenemos submarinos, pero submarinos averiados. Toda la chatarra nuclear de la Royal Navy, cuando tiene algún problema, va allí atraca, allí se prepara para su reparación. Y si pasa algo, que pasa en España y no en las costas inglesas, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Y bueno, vamos a ver, o sea, esa pasividad de los gobiernos, ¿no? Y esa resignación de la población, ¿cómo se explica? Podríamos hablar del tema, Don Luis, yo creo que esa es precisamente la cuestión básica, porque la diplomacia, como la defensa, está basada siempre en una concepción de cuál es el interés nacional de España, porque partimos del supuesto, a menos que se dispute este supuesto, de que España es una nación soberana que tiene un interés nacional en el estrecho, que es geopolítico y geoestratégico, que queda absolutamente anulado por la presencia de una base aeronaval, puesto que tiene un aeropuerto al lado de Gran Bretaña, del Reino Unido. Claro, el argumento que señalaba muy bien el general era: ¿qué hacen los ingleses para defenderse? Pues con la habilidad que están llevando toda su historia. Ellos saben, desde el duque de Wellington, que el problema de España no son ellos, sino la población española, que no reclama, por ignorancia y falta de insistencia de sus gobiernos, que conocen el problema, de cuáles son los intereses de España frente a los de Gran Bretaña. Lo mismo nos pasó en la guerra de independencia, es decir, contra los franceses. Si al final queda claro siempre, Inglaterra tiene Portugal como vecino que limita a España, gran aliado del Reino Unido, y por el sur, pues ya sabemos lo que tiene, como está funcionando ahora con Marruecos. Entonces el problema de fondo aquí, como dice el general, es, oiga, ¿por qué los gobiernos que saben todo esto? Porque lo sabemos. Yo he vivido toda la administración española desde mi ingreso, como el general ha vivido en el Ministerio de Defensa. Pues que cuando nosotros, como funcionarios, como profesionales, elevamos las alternativas a los gobiernos respectivos, y vamos a hablar solo desde la Constitución española. Vamos a dejar toda la
reivindicación que hubo en tiempos del ministro Castilla, en la que yo participé y la que yo soy un gran defensor, por la forma como se negoció. Porque en el fondo o se negocia bien, como en las guerras, o se hace la estrategia adecuada o se pierden las guerras. Entonces, sin una adecuada política de negociación, y lo estamos viendo en el Brexit ahora, no hay manera de avanzar en estos temas. Después viene el apoyo que puede darse con argumentos de defensa, etcétera. Pero la primera es determinar cuál es el interés nacional de España en el estrecho de Gibraltar. Porque estamos en juego, en general, si usted me da la razón, no solamente el territorio, es que son las aguas, es que es la bahía de Algeciras, claro, lo que está en juego. Es que esa es la apuesta británica. No tanto el territorio, y además que ya lo tienen, sino el control. Lo acabamos de ver en el petrolero que ha sido embargado por el gobierno británico, sí, a través de Gibraltar. Así fue. Dando la cara sorprendentemente el señor Picardo, que no tiene nada que ver en este tema, porque es el gobernador el que dedica y define la defensa del territorio. Pero todo eso son, como dice muy en general, artilugios que crea el Reino Unido para que no se sepa que lo que se defiende allí es el interés del Reino Unido y no el interés de España. Este es el tema. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? Y me encanta que el diputado también, señor Retir, haya tenido este valor de decirle al gobierno: mire usted, lo que avancemos o no depende de la política que haga usted. Es verdad que en una democracia la sociedad tiene mucha importancia, como muy bien señalaba usted, es decir, la población debía ser más reivindicativa, porque tiene todos los elementos para ganar esa reivindicación. Tan es así que la población gibraltareña está preocupadísima. Y los discursos del señor Picardo, inteligentes por otra parte, abundan en esa línea. Convenzamos a los españoles de que no es necesario pedir más, porque lo que necesitan se lo damos nosotros un poco gratis, ¿no? Les dejamos ese... Pero que no se les vaya a ocurrir pedir, por ejemplo, la misma renta que tenemos nosotros. Eso de ninguna manera. Claro, entonces, mientras no aceptemos eso, a mí me desespera en una campaña electoral, no tenemos argumentos para oponerlos a lo que dicen los ingleses, que es la población no está interesada en el tema. A mí me desespera el hecho de que mejor no nos podían poner las cosas con el tema del Brexit. La negociación del Brexit era, y espero que siga siendo, un momento idóneo para plantear nuestras exigencias con respecto a Gibraltar. Si el Reino Unido termina saliendo de la Unión Europea y necesita firmar un acuerdo de libre comercio, pues oiga, ese acuerdo habrá que firmarlo por unanimidad, y España, por tanto, tiene las bazas en su mano para exigir una solución a un problema que hay que solucionar. Pero el problema es que no se percibe por parte del gobierno español, ni tampoco del anterior de Mariano Rajoy, ni el más mínimo interés en solucionar el asunto. Claro, cuando te vas al gobierno de Rajoy y ves que uno de sus ministros, Arias Cañete, tenía, por ejemplo, intereses en una de las empresas que se dedica al trasvase de petróleo desde Gibraltar a los buques que allí repostan, pues dices... Oye, la pregunta que me hago es: ¿cuántos políticos españoles tienen interés directo en cosas radicadas en Gibraltar? ¿Existe algún tipo de información pública y transparente sobre eso? Bueno, existe lo del señor Arias Cañete, que usted ha sacado, y podríamos poner otros nombres, pero realmente pues tendríamos que empezar pues a acumular las pruebas y demás. Pero esto es más o menos de dominio público. Vamos a ver, el dinero de Gibraltar fluye generosamente. Y fluye generosamente entre las élites políticas de Sevilla, de Madrid. También los medios de comunicación, que parte de ellos pues, están realmente apoyados y demás y tal, y si uno se descuida y está en alguna fundación, alguna cosa y tal, ¿no? Cuando se va a dar cuenta, ha habido alguna donación de alguien anónimo, más o menos anónimo, que resulta ser finalmente pues una de las empresas de juego, por ejemplo, una cosa de esta. O sea, el dinero de Gibraltar fluye con mucha generosidad y compra muchas voluntades. Eso es cierto. Y desde luego puede explicar la inacción de los gobiernos, pero también hay que atribuirlo a simple falta de patriotismo y ese complejo de inferioridad internacional que decía el almirante Álvarez Arenas cuando hablaba del español y tal, ¿no? Del español de a pie, es decir, un cierto complejo de inferioridad internacional que no tiene el menor sentido.
Vox se ha planteado esta cuestión desde el primer momento. Está en su programa electoral. O sea, mantener pues una política firme, ¿no?, en relación con la reivindicación de España en Gibraltar. Y hemos empezado, naturalmente, desde el primer día, desde el primer momento que hemos estado en la carrera de San Jerónimo, precisamente con la cuestión del petrolero, del Grace One, ¿no? Hemos pedido la comparecencia del ministro para que dé explicaciones por lo que no ha dado explicaciones algunas el gobierno español. Y allí ha ocurrido algo muy grave, ¿no? Ha ocurrido algo muy grave. En primer lugar, ha habido una acción militar. Ha habido un comando Royal Marines que ha saltado el barco. Y lo ha hecho por órdenes, aparentemente, del gobierno de Gibraltar, que no es sujeto internacional. Entonces ya empezamos, no sé, ya añadimos a la violación del mar territorial español, añadimos que se ha hecho por una entidad que no es sujeto internacional, un acto de piratería, podemos decir, ¿no? Simplemente, ¿no? Y el gobierno español no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Y por supuesto no ha comparecido todavía, ahí queda, y tendrá que dar explicaciones, ¿no?, si no es en esta legislatura que esté terminando, en la próxima. Hay una segunda cuestión que es la verja, de la cual podemos hablar, pues, porque no quiero extenderme, porque creo que don Fernando tenía algo que decir también en relación con esto, pero podemos hablar del control de la verja también, que es asunto muy importante. ¿Habría que cerrarla? Vamos a ver, habría que cumplir la ley, cumplir la ley. ¿Y qué es la ley en este caso? El Tratado de Schengen. Hay que cumplirlo. Es decir, ahí España no reconoce fronteras, por eso le llamamos la verja. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer una frontera en nuestro propio suelo, en nuestro propio territorio, ¿no? Está usurpado todo el istmo por los ingleses y tal, ¿no? De manera que ahí lo que tenemos es una verja, pero en esa verja, naturalmente, el resguardo fiscal también hay que cumplirlo. De manera que hay dos razones: Tratado de Schengen, resguardo fiscal, las dos cosas, ¿no? Lo cual obliga a ¿qué? Pues a hacer todos los trámites, precisamente de paso por la verja, cuando están pasando, ¿cuántas personas? Pues 15.000, no sé, esas otras, ¿cuántos son? También lo he preguntado, he hecho esa pregunta al gobierno. ¿Tiene usted un censo de trabajadores? No hay, porque el gobierno no lo sabe. ¿Cómo protege socialmente a esos trabajadores si ni siquiera sabe cuántos son? En fin, este es un tema que da mucho de sí. No haría falta cerrar la verja para poner al Reino Unido ante la realidad de que ahí España ejercita sus derechos, ¿no? Y Gibraltar, no lo olvidemos, de acuerdo con el Tratado de Utrecht, no tiene derecho a comunicación terrestre con España, ni comunicación directa por vía marítima. Sí, yo creo que, en efecto, son los dos temas, las aguas y la verja. Claro. Esos son los dos temas claves para que... Y el aeropuerto, añadiría yo. Sí. Porque yo estaba de embajador en Londres en el año 82, cuando se abrió la verja peatonal por don Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno socialista, ¿no? Y participé, como es lógico, en todas las elaboraciones con Lord Carrington, que era entonces el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, gran amigo de España, que nos había aconsejado, y como él ha fallecido, yo quisiera también un homenaje a su ayuda y a su hombría de bien, porque en Inglaterra hay gente que comprende muy bien la injusticia que representa que todavía el Reino Unido, Inglaterra, que es la que conquistó ese territorio, mantenga una colonia en territorio español. Tenemos esa simpatía intelectual de mucha gente, afortunadamente, porque en Inglaterra no son todos como parecen. Y en el Brexit lo estamos viendo, y son un gran país y con el cual una alianza siempre es preferible a una confrontación. Pero la alianza, como nos ha pasado históricamente, tiene que estar basada en el respeto mutuo y en la igualdad. No se trata de dar patentes de corso como hacía Isabel I de Inglaterra con los galeones españoles. En este momento me encanta su planteamiento, en general, porque como diputado yo creo que esa es la situación. La democracia consiste en que el pueblo reivindica sus derechos a través de sus representantes, ¿no? ¿Cuál es el fallo que aquí hemos apuntado al principio? ¿Qué reivindicación hacen los españoles que residen en la zona, en el campo de Gibraltar, en los ayuntamientos? ¿Dónde están esas reivindicaciones elevadas a la Junta de Andalucía, por ejemplo, ahora? O al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo un momento en que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía ahí un delegado,
en Algeciras, para vigilar exactamente la coordinación de todas las autoridades locales, regionales y las empresas privadas en su relación con la droga. ¿Por qué? Pues porque es interés español, como usted ha descrito muy bien. Y entonces, ¿cuál es la mecánica mediática? La confusión. Que no se sepa, que no se hable. Mire, el presidente de la Comisión hace hoy en El País unas declaraciones muy bien hechas. Señor Juncker, España tiene que recuperar la estabilidad. Se la hacen excelentes profesionales del país. Ni una sola pregunta sobre el futuro estatuto de Gibraltar en caso del Brexit. Esto es la prensa española, el periódico de más circulación en España. Claro, este es el problema. ¿Cómo es posible en Europa, y eso sí tengo yo experiencia, explicar yo a mis colegas que nosotros no reclamamos nada oficialmente sobre la retrocesión de Gibraltar? Primer punto, ¿qué título tiene el Reino Unido para estar en esa zona? Solo uno tiene, el Tratado de Utrecht, sí, que hoy se sostiene incluso por el gobierno, yo no le llamo gobierno, es la administración colonial. Local. Administración colonial. Está derogado por la Carta de las Naciones Unidas. Exactamente. No, le iba a hacer esa observación que me parecía ociosa tratándose de usted. Claro, ¿no? Partimos de ¿está en vigor o no está en vigor? La duda existe porque hay un intercambio, hay un momento histórico que yo creo que sería el momento ahora. Hay elecciones, ya veremos qué pasa, pero desde el punto de vista de lo que es una política basada en los datos que usted da y en la realidad que conocemos todos, hay que montar un mecanismo oficial respaldado por el gobierno que tenga como misión estudiar soluciones alternativas para descolonizar Gibraltar. ¿Por qué digo descolonizar? Porque es el lenguaje oficial que nos ha respaldado las Naciones Unidas. Si eso es un territorio no autónomo, si es un territorio a descolonizar, hay que descolonizar. ¿Cómo se descoloniza? Y ahí tenemos la siguiente barrera. Se descoloniza a través de la población o a través de la reintegración de la integridad territorial del país que fue mutilado en una conquista de este tipo, ¿verdad? Estos son los dos temas. Claro, ahí tenemos, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues me brinda la posibilidad precisamente de hacer mención de ello, ¿no? Hay una cadena de resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? que trata este asunto, ¿no? Ya la 15-14, ya empezando por ahí, que en su apartado sexto, pues declara que toda actividad que vaya en contra de la unidad territorial o de la integridad territorial o la unidad nacional de un Estado es incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, ¿no? Por otra parte, el artículo 2 de las Naciones Unidas también obliga a todos los Estados signatarios de la Carta a aceptar sus principios, ¿no? Y acomodar precisamente todos sus compromisos internacionales, ¿no? Y eso comprende también el Tratado de Utrecht, en mi opinión. De manera que el título que podría tener el Reino Unido sobre Gibraltar, que no es otro que el Tratado de Utrecht, efectivamente, ¿no? Pues queda desvirtuado. El único, por la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Pero es que por si fuera poco, aparte ya de esta resolución 15-14, la resolución 2070, estamos hablando ya del año 60, del año 60, insta a las partes, ¿no? A España y al Reino Unido a que celebren conversaciones para tratar este asunto y tal, ¿no? La 2325, que es de 1965, vuelve a hacer mención precisamente a la unidad y la integridad territorial, que la descolonización que hay que hacer de Gibraltar no puede hacerse como pretende el Reino Unido, escudándose en la población, respetando los derechos de la población del pueblo de Gibraltar, porque el pueblo de Gibraltar no existe. El único, vamos a ver, para ser pueblo, o sea, pueblo, nación, tal, no es, eso no lo es simplemente una acumulación, un aluvión de personas que han sido llevados allí al Reino Unido en sustitución de la verdadera población de Gibraltar, que está en San Roque, por cierto, ¿no? Si nos remontamos a esto, ¿no? Bueno, el otro día don Fernando me ponía otro ejemplo, Isla de Diego García, de donde el Reino Unido ha sacado a toda la población por exigencia de los americanos que quieren ahí tener su base, ¿no? Califica de vergüenza de los chagos. Están en los tribunales británicos y realmente fue eso.
fue una expulsión de la población de la isla de Diego García porque había que construir una base aeronaval de los Estados Unidos. Algo más propio del siglo XVIII, cuando pasó exactamente eso con Gibraltar. Bueno, y ya pues siguiendo esto, ¿no? En la 24-29, ya se obliga al Reino Unido a poner término a esta situación antes del 1 de octubre de 1969, ¿no? O sea que ya estoy acudiendo a la memoria de... Yo estaba allí destinado en esa etapa. Estaba allí, por eso, en fin. La conozco bien. Sí. Esto se tiene que acabar. Bueno, no le pregunto cuándo se va a acabar, porque depende de que haya un gobierno en España que esté dispuesto de una vez a defender el interés nacional. ¿Al menos Vox va a dar la batalla con este tema? Por supuesto que sí, ya la estamos dando y la vamos a seguir dando, ¿no? Ya le he dicho que don Luis, que hemos empezado, estamos esperando que nos conteste el gobierno, a ver qué ha pasado con el Greyhound. O sea, no vamos a soltar eso, o sea, vamos a continuar exigiendo que esto se haga, ¿no? Yo es que intento pensar... El problema tiene solución, don Luis, es lo que quiero decir. Hombre, por supuesto que tiene solución. Sí, pero es que hay mucha resignación, hay mucha gente que dice, porque creo que don Fernando fue quien dice, ¿y por qué hay esa resignación en la línea y tal, no? Es muy interesante verlo, ¿no? Bueno, sin duda, pues hay lazos familiares, hay una percepción de vecindad. Tenemos un alcalde allí, que es Juan Franco, por mayoría absoluta, lo cual es un dato preocupante de hasta qué punto está secuestrada la población en ese sentido, su opinión, porque si es que verdaderamente son rehenes de los ingleses, es que cualquier cosa que se hace allí inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre, no? Ante la perspectiva, es que pueden cerrar la verja, nos quedamos todos parados, el gobierno no se preocupa, sale el Partido Socialista diciendo las personas son primero, y entonces, y por si fuera poco, pues la famosa asociación Asktec, esta asociación cultural, se llama, de trabajadores, ¿no? Con Gibraltar, ¿no? Que es una ONG, por cierto, esta, ¿no? Pues nos armó un lío en la calle. Tiene convocado una manifestación el 19 de octubre para protestar, pero de lo que tiene que protestar, que es, de que los derechos de los trabajadores y tal, los derechos de los trabajadores, habría que atenderlos. Fíjense simplemente, el quebranto de Hacienda son más de 1.000 millones de euros al año. ¿Qué haríamos con 1.000 millones de euros al año en la línea? Vamos a poner la imaginación a volar. El término municipal de la línea tiene unas oportunidades inmensas, ¿no es? Playas magníficas, ¿no? Puerto deportivo y tal, ¿no es? Todo desocupado, vacío, Inversión pública, Y ahora, ¿cómo? Controlando la verja, ¿no? Se acabó el negocio de Gibraltar, se acabó el negocio del Reino Unido de mantener una base a costa de España, haciéndole cargar con los riesgos, haciéndole perder las oportunidades y encima pagando. No es una cuestión de dignidad, ya. Es una cuestión ¿Hace cuánto tiempo que nadie planteaba en el Congreso algo relativo a Gibraltar? No lo sé, no tengo memoria. Estoy intentando recordar, en la época de Viriato, creo que alguien hizo... No. En tiempos del gobierno de Aznar, que fue así, el ministro de Asuntos Exteriores, Piqué, también, asumió un poco la política con el Partido Laborista de Tony Blair, porque todo hay que decirlo, los gobiernos británicos, a nosotros también importa quién está en el gobierno británico. Es más difícil los conservadores que los laboristas. Lógicamente, cuando, por ejemplo, en tiempos del presidente Zapatero se negoció el Acuerdo de Córdoba, pues estaban también los socialistas en el gobierno británico, con lo cual siempre había entre los dos gobiernos una mayor receptividad respecto a propuestas determinadas. Pero en este caso, concretamente, la etapa de la propuesta de cosoberanía, que es justo decirlo, fue un avance respecto a la posición que había de descolonizar aquello por la vía de la cesión unilateral del Reino Unido a España con la retrocesión del territorio, que ahí, en fin, yo he sido embajador en Londres, yo conozco la posición británica, ellos dicen una cosa muy interesante a los efectos negociadores: nunca negociarán nada cuya finalidad esté predeterminada. Es lógico. Yo no negocio para entregar Gibraltar. Yo negocio si entrego Gibraltar o no. Pero yo no negocio para entregar Gibraltar. El problema del referéndum de la población tiene otro análisis. Pero ese dato hay que tomarlo muy en serio. Porque es evidente que hoy
las Naciones Unidas, cuando deciden que no se haga o no se aplique la autodeterminación a Gibraltar, que lo dicen incluso en la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental, donde sí se aplica la autodeterminación, hacen la excepción de Gibraltar. Eso está claro. Entonces lo que hay que decir es cuál es la alternativa a la autodeterminación. Porque ahí nosotros, España, en mi opinión, y ya entro en política, no en diplomacia, que es ejecución de una política, en política hay que ofrecer alternativas realistas, basadas democráticamente en los intereses de las poblaciones respectivas. Y ahí donde yo creo, como usted señalaba muy bien, mi general, que es donde está la negociación. Por lo tanto, España lo que tiene primero que negociar es consigo misma qué es lo que quiere allí. Y con la gente que está exactamente en la verja. Y una vez que sepamos eso, yo le garantizo a usted que si eso se pone escrito, eso se consigue. Porque hoy no hay ninguna barrera que se pueda oponer a una posición española en Gibraltar si detrás tenemos a la población española. Para lo cual tenemos como primera acción política pendiente recuperar un discurso propio. Esto es lo primero, que precisamente desactive la subversión ideológica que los británicos llevan haciendo todo el tiempo. Esto hay que explicarlo muy bien en la línea, Bueno. Y como está en mi circunscripción electoral, yo voy mucho a la línea, y es un placer, ¿no? Porque tengo muy buenos amigos allí. Pues ese es el camino. Para ganar la batalla, el primer paso es plantearla. Por lo menos me alegro de que por fin alguien en el Congreso esté decidido a plantear la batalla. Muchísimas gracias, don Agustín. Muchísimas gracias, don Fernando. 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 Muchísimas gracias, don Fernando.